demasiado bueno con nosotros y su fidelidad siempre, pues nunca falla, ¿no? Vamos a cantar este himno, grande gozo hay en mi alma hoy, pero vamos a empezar del coro. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo. Grande gozo siento en mí, gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanza a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, con la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vendrá ropa blanca a venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu sed, oh
sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Pueden sentarse. Ahora les voy a pedir que si se pueden poner nuevamente de pie y en sus Biblias buscar el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura de los versículos 19 al 40. Y lo vamos a hacer en la misma mecánica que ahorita le dimos lectura al Salmo. Si gustan, empiezo yo, ustedes me siguen y nos juntamos en el último versículo. La palabra de Dios dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado tu tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hombre a su hijo por el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviereis, y con nube de día. No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá.
Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y a ellos la heredarán. Todos, pero vosotros volveos ella al desierto, camino del mar rojo. Así vamos a recibir al quien va a compartir el mensaje de hoy. No necesita presentación, ya la conocemos muy bien, es nuestra hermana y maestra en el seminario, Eli Camacho. ¿Puedo pedirle al hermano Misael si puede venir y orar por ahí, hermano? Oremos. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este lugar para alabar tu nombre, recordar que tú eres bueno con nosotros, recordar que tu presencia está en nuestras vidas cada día, pero también de manera especial recordar que tu voz, Señor, habla a nuestros corazones y cada día ha de tener cosas importantes que decirnos. Permite pues que hoy a través de Eli podamos escuchar tu voz, podamos, Señor, saber tus pensamientos y obedecerte como resultado de ello. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muchas veces, o algunas veces, nosotros, no sé cuántos de nosotros, hayamos experimentado el temor en nuestras vidas. Yo quiero decirles, yo soy muy miedosa a las alturas, me da pavor. Y subirme a los juegos mecánicos, no, pues no. O sea, los veo de abajo y se ve que se siente bien padre los que andan arriba. Pero en una ocasión se me ocurrió subirme, ni me acuerdo cómo se llama esa cosa, que es un tubo recto que te baja, o sea, te sube y luego te baja así, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo se siente, ¿no? De subida se siente padre porque te va subiendo poco a poquito. El problema es cuando te deja caer así en caída libre, que te baja. Sientes que todo se queda ahí arriba y tú estás abajo. Regularmente cuando hago eso, cuando estoy arriba le digo a Dios, Señor, permíteme bajar con bien y te prometo que no me vuelvo a subir, ¿no? A veces le cumplo, la verdad, a veces digo, no, sí, no, ya sé lo que siente, mejor no. Y a veces digo, bueno, vamos a ver, y Señor, ayúdame, y ahí estoy en la fila sufriendo antes de subirme. Y a lo mejor puede ser un miedo, un temor así, porque tenemos la experiencia de cosas ya experimentadas y sabemos que se siente feo. Pero a veces tenemos temor a cosas desconocidas, a cosas que ni siquiera nos hemos atrevido a dar el paso para saber si en verdad está fundado nuestro miedo. Y saben, esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios les había pedido que hicieran algo, que entraran a un lugar en donde, pues, en una tierra donde Dios les había prometido y se les había dicho que había leche y miel, una tierra buena. Pero el pueblo empezó a tener miedo antes de poder experimentar o obedecer a Dios en estas indicaciones que el Señor les había dado. La realidad es que buscar o seguir la voluntad de Dios no es sencilla, porque Él también nos pide que hagamos cosas que a veces no, pues nos da temor, no sabemos qué hacer. Y pienso mucho cuando decidimos venir al seminario. Muchos de nosotros, y siempre lo decimos, dejamos casa, dejamos familia, dejamos iglesias, dejamos trabajo, y pobres de nosotros, dejamos muchas cosas para servir al Señor, ¿no? Y dar ese paso, la verdad es que nos costó trabajo. Y creo que hoy en día a algunos todavía nos sigue costando trabajo desprendernos de aquella seguridad que teníamos para servir al Señor. Y bueno, al dar el paso al venir al seminario, uno comprueba que fue lo mejor que pudo haber hecho. El Señor estuvo convenciéndome a mí durante 3 años para venir al seminario. Y yo le decía, Señor, ¿por qué voy a hacer? Yo tengo planes de entrar a la universidad, de hacer esto, de ayudar a mis papás, puedo servir aquí en la iglesia, tú sabes, estoy trabajando, estoy haciendo esto. Y cuando el Señor me dijo, ya, te tienes que ir,
era el tiempo en que, bueno, sí me voy, pero sí haces 3 cosas. Primera, no tengo cómo sostenerme. Si tú arreglas la cuestión financiera, está bien, yo veo que va por buen camino. Segunda, mis papeles ya están, la entrada al seminario ya estaba muy corta. Yo empecé a hacer el papeleo un tiempo ya muy después del tiempo en que se requería. Dije, si me aceptan, está bien, que acepten mis papeles. Y tercera, si mi papá me dice que sí. Mi papá no es cristiano hasta la fecha. Y entonces mi papá nunca en la vida nos había dejado salir más allá de Querétaro, ¿no? Porque no, es muy peligroso y cuídate y esto y qué vas a hacer, ¿no? Y entonces cuando yo le dije al Señor, si tú concedes las primeras 2 cosas, pero mi papá dice que no, aunque tenga las 2 primeras, yo no me voy, porque para mí es importante que mi papá diga que sí. Y en esa plática con el Señor era más plan con maña que decir si quiero obedecer a Dios, porque la verdad, yo estaba segura que mi papá iba a decir que no. Y entonces yo podría decirle al Señor, no era tu voluntad, ya viste que no, porque mi papá dijo que no y yo te pedí eso. Y entonces cuando yo me acerqué a mi papá a decirle, para esto, en la iglesia, mis pastores, yo les dije, hermanos, pues creo que Dios me está llamando para el seminario y todo eso. Y me dicen los pastores, no te preocupes, la iglesia te apoya. Los 4 años y te vamos a apoyar con la colegiatura y un poco más para ayudarte. Y yo, ¡ay, qué padre! Y sentí padre, la verdad, dije, Señor, qué padre. Y luego dije, bueno, Señor, pues ojalá y acepten mis papeles en el seminario y me digan que sí. Y entonces envié mis papeles y en una semana me resolvieron y me dicen, sí, te aceptamos, tienes que estar aquí el lunes. Y cuando me dijeron era viernes. Y entonces dije, ¿y ahora cómo le hago? Y dije, bueno, y falta lo más difícil. Estaba entre emocionada en que ya me venía, en que sí, pero también estaba así, que mi papá me diga que no. Y entonces cuando llegué a la casa, mi papá estaba frente al televisor y estaba en un programa. Y le dije, papá, quiero hablar con usted. Y me dice, ¿de qué? Le digo, es que creo que Dios me está llamando para irme al seminario y pues yo quiero pedirle permiso para irme. Y me dice, ¿y a dónde? Le dije, a México. ¿Y allá vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿O qué? Le dije, sí, voy a estar 4 años allá y ya después me regreso. Y me dice, ¿y por qué tú? ¿Por qué no otro de la iglesia? Y yo, bueno, es que pues Dios pone a hacer a todos cosas diferentes y a mí me dijo que esto. Y me dice, pues déjame lo pienso. Y yo, bueno, nada más que tengo que irme el lunes, era viernes. Y me dice, ¿ya tan pronto? Le digo, sí, porque pues ya van a entrar y entonces quiero saber si me voy o no me voy. Y me dice, mañana te digo. Eso fue un viernes, me dice el sábado. Entonces el sábado se fue a trabajar y ya, pues yo estaba nerviosa porque ya quería que me dijera que sí. La verdad es que de viernes a sábado mi corazón dijo, no, sí te vas, sí me quiero ir. Y entonces empecé a orar a Dios y le decía, Señor, que mi papá me diga que sí me quiero ir. Y entonces regresó mi papá del trabajo y le pregunté, oiga, ¿se acuerda que ayer le dije esto? Me dijo, sí. Y dije, ¿qué ha pensado? Y me dice, bueno, pues si te quieres ir, vete, pero nada más no regreses si no terminas. No vengas a decirme que no pudiste o que no aguantas. O sea, si te vas es porque vas a aguantar, si no, mejor ni le intentes. Y yo dije, no, sí me voy. Y desde entonces yo doy gracias a Dios porque no dejó que mis miedos, mis temores, pudieran más que obedecer a Dios. Y esta prédica se trata de eso, cuando nuestros temores pueden más que nuestra confianza en Dios. ¿Saben? Cuando dejamos que nuestros temores tomen posesión de nosotros, van a impedir que nosotros experimentemos las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y yo creo que a lo mejor alguna vez hemos dejado que nuestros temores tomen posesión de nosotros y no nos dejen avanzar, de tal manera que después estamos pensando, híjole, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera obedecido? ¿Y si me hubiera atrevido? Y entonces a veces esas sensaciones de no haber hecho lo que Dios nos pedía que hicieran, a veces no nos dejan estar tranquilos en unos aspectos de nuestras vidas. Vivimos con un arrepentimiento por no habernos atrevido a confiar en el Señor.
Y vamos a poder a meditar en esta mañana en este pasaje que leímos en Deuteronomio, capítulo 1, versos del 19 al 40. Y de alguna manera la historia del pueblo de Israel refleja nuestras vidas también. Dios a ellos les estaba diciendo que entraran ya a una tierra que Dios ya les había dado, que ya estaba ahora sí que el plato servido. Lo único que tenían que hacer era tener valor, ¿sí? y ser valientes y no amedrentarse. En el versículo número 21 y 22, el Señor les había dicho esto: han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo, ni se desanimen. Pero como siempre sucede, el pueblo tuvo una pequeña objeción que hacerle al Señor. Si ustedes recuerdan cuando el Señor los saca de Egipto y el pueblo va en el desierto, luego comienzan las quejas y empiezan: ay, es que estábamos mejor allá, porque el Señor nos sacó a que muriéramos en el desierto y todo eso. Tuvieron sed y el Señor les dio agua, tuvieron hambre, el Señor les dio de comer, quisieron carne y el Señor les mandó ahí las codornices, les dio pan y les dio todo aquello que el pueblo quiso durante su estancia en el desierto. Pero cuando el Señor les pide que avancen y que tomen posesión de esa tierra, sus miedos comienzan nuevamente a ser presa de ellos. Y cuando nuestros temores pueden ser más fuertes que nuestra confianza en Dios, siempre le vamos a poner peros al Señor. Siempre. Que si esto, que si aquello, que si me gusta, que si no, que si los hermanos no quieren, que qué van a decir ellos, que no tengo los recursos, que no me alcanza para ir y venir, que es muy cansado, y qué tal si no es. Y entonces el pueblo de Israel le empieza a poner peros al Señor, y uno de los peros o las cosas que ellos hacen es piden que se envíe a explorar la tierra. Es bien interesante cómo el Señor les dice: vayan y tómenla, sean valientes. Y ellos le piden a Moisés que envíe primero a que se explore la tierra y vean si de verdad era lo que el Señor les había pedido que era. Entonces a Moisés dice, le parece bien la idea, manda 2 espías, y cuando estos regresan, dice, traen buenas noticias, traen una muestra de los frutos que había en ese lugar. Y entonces les dice: la tierra es buena, vamos. Y dice que el informe de 10 de ellos fue: sí, es cierto, hay hombres muy altos y hay ciudades fortificadas y nosotros somos como langostas al lado de ellos. Pero hubo 2 hombres que dijeron: sí, es cierto, existe eso, pero sí la podemos tomar. ¿Saben? A veces en nuestros pensamientos está esa lucha entre: sí, el Señor ha prometido esto y lo voy a hacer, y voy a salir adelante porque el Señor está conmigo, y entonces tenemos las pilas puestas, confiadas en el Señor. Pero por otro lado, decimos, por ahí está nuestro otro yo diciéndonos: no, pero mira, vas a tener que levantarte más temprano, vas a tenerte que ir desde el sábado a tu campo, desde el viernes, no, porque entonces ya no te va a quedar tiempo para hacer tus tareas o adelantarle. O situaciones ahí que traemos en nuestras vidas, cosas que Dios está trabajando con nosotros, y tenemos a veces la imagen, ¿no?, del bueno, de la voz buena y la voz mala, diciéndonos: sigue adelante, Dios está contigo. Pero en el otro lado tenemos nuestros miedos, nuestros interiores diciéndonos: no vas a poder, no puedes, no va a ser posible. Con esto, lo que hicieron los israelitas, estaban demostrando de alguna manera la desconfianza que tenían en las palabras que Dios les había dado, de tomar la tierra prometida. Y la verdad, hermanos, es que Dios no nos va a dar los planos completos de lo que tenemos que hacer. A veces las indicaciones de Dios no son muy completas ni muy precisas que dijéramos, y es en eso nuestro batallar en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacerla, pero a veces no estamos muy seguros de lo que Dios quiere, y la realidad es que Dios no nos va a dar el paso 2 hasta que no demos el paso 1. Y para poder conocer el paso 2, primero tenemos que dar el paso 1. ¿Saben?
cuando nuestros temores son más grandes que nuestra confianza en Dios, siempre nos vamos a creer con el derecho de conocer todo, de tener toda la información para entonces animarnos a dar el siguiente paso. Y esto es natural en la vida de las personas, somos muy desconfiados y nuestros temores hacen más fuerte esos miedos que tenemos para poder avanzar y caminar hacia aquello que el Señor nos ha dicho. Dios solamente les había pedido que no tuvieran miedo y que no se desanimaran. Eso era lo único que Dios les había pedido. Pero pareciera que les dijo, tengan miedo porque sí está bien feo el asunto allá. Y entonces, el pueblo dice, tenía tanto miedo que no quiso avanzar. Y la verdad es que sí, a veces conocer la voluntad de Dios y querer andar dentro de su camino, no es nada fácil, eso es seguro. Pero la verdad es que nadie nos dijo que seguir al Señor o servir al Señor iba a ser fácil. Y aunque no conocemos muy bien las cosas que vienen más adelante, sí sabemos que el Señor está con nosotros. Que va a haber cosas difíciles, las va a haber, eso seguro, muchachos. Yo no vengo a decirles que no va a estar feo el asunto, sí, va a haber situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros. Y así como nos ha ayudado en otras ocasiones, el Señor va a seguir ayudándonos. Conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues a veces es difícil. He estado compartiéndole la palabra a una señora, quienes han ido a las vagabundas, conocen a la señora Lupita. Bueno, hay una señora que vende dulces ahí, se llama Lupita. Y siempre que voy para allá le paso a saludarla, a platicar con ella, a orar con ella y a compartirle. Entonces, le preguntaba ahora, regresando en Año Nuevo, ¿cómo le fue? Y feliz año, chalala, chalala. Y le decía, ¿y cómo ha estado? Dice, no, me la pasé muy mal. Le digo, ¿por qué? ¿Se enfermó? Me dice, no, es que tuvimos problemas en la familia. Resulta que su hija vende comida al lado y tienen un muchacho que les ayuda a hacer las entregas de la comida y eso, pero resulta que el chavo estaba barriendo y en vez de recoger la basura, la puso abajo de los escalones y la señora le dijo, oye, no hagas eso porque pues está mal, mejor recógela. El muchacho se enojó, le dijo de cosas a la señora y entonces su hija de la señora peleó con ella porque le había dicho de cosas a su trabajador. Y bueno, el asunto es que todos viven en la misma casa. Entonces, el problema laboral llegó a la casa y se hicieron de palabras y todo el asunto. Me dice la señora, no, estoy muy enojada con ellos porque abusan de mí, yo trato de ser buena gente, les doy todo, viven en mi casa, usan mis cosas. Y ya saben, cuando muchos viven en la misma casa. Entonces, ella y se puso a llorar y yo decía, ay señora, pues qué triste que pase eso. Pero pues vamos a pedirle a Dios que pues Dios toque sus corazones y que puedan arreglarse sus problemas familiares. Y le decía, pero tiene que hablar con ellos. Es necesario que hablen, es necesario que arreglen las cosas. Y me dice ella, yo le pido a Dios que arregle las cosas. Y yo decía, sí, pero Dios no va a bajar mágicamente a arreglar las cosas. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte. ¿Y qué es la parte que nos corresponde? Pues hablar con las personas y tratar de arreglar las cosas. Porque Dios no va a hacer con su varita mágica que se arreglen los problemas de fulanito o sutanito, ¿no? La verdad es que no funciona así. Dios nos indica qué cosas hacer. Su ayuda Él ha prometido y está ahí. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Cuando nuestros temores son más fuertes que la confianza que tenemos en el Señor, nos vamos a rebelar contra Él. Dice de los versos 29 al 33 que se negaron a obedecer al Señor porque, de acuerdo a los informes que les habían dado los espías, dice que eran hombres más altos que ellos, ciudades fortificadas, y pues no, o sea, tenían temor. Y la verdad es que eran una bola de exagerados, porque en la mención que hace a los anaquitas se refiere más o menos a los descendientes o los ascendentes más bien de Goliat. Aunque sí Goliat era muy alto, la verdad es que ya no eran tan altos para ese entonces. Es más o menos como ver a Rubén y darnos miedo porque es un hombre muy grande y pensar en su fuerza, pensar en las habilidades que pudiera tener una persona tan grande. Paralizó a este pueblo. La verdad es que no eran
tanto la cuestión de quienes ocupaban esa tierra, sino más bien estar objetando nuevamente al Señor. No querían obedecer la voluntad del Señor. Cuando nuestros temores son más fuertes que nuestra confianza en Dios, nos vamos a rebelar contra Él, negándonos a obedecer. ¿Saben? El Señor ya les había mostrado su presencia durante el largo tiempo que pasaron en el desierto. Y dicen en los versos más adelante, dice por ejemplo, bueno, ahorita les digo. Dice, ¿cómo era posible que el pueblo se expresara de Dios de esa manera? Ellos decían, ¿por qué el Señor nos hizo salir de Egipto? Para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿Saben? A veces cuando yo escucho aquí en el seminario que nos quejamos de que, ay, es que mi casa ya tenía esto, tenía lo otro, en mi trabajo Dios me daba y yo tenía y traía para gastar y esto y lo otro, yo digo, es como estar como el pueblo de Israel, anhelando estar en un pueblo en donde tenían esclavitud. A lo mejor sí comían carne, ¿no? Pero vemos que dice que sufría tanto el pueblo que su clamor llegó a los oídos del Señor, de tal manera que manda a Moisés para que libere al pueblo. Pero el pueblo estaba tan arraigado y tan acostumbrado a la esclavitud que prefería estar en aquel lugar que haber sido librado por el Señor. Y a veces cuando nosotros nos quejamos de lo mal que nos va y decimos eso, ay, es que en mi trabajo, es que en mi iglesia, es que en mi casa tenía más de lo que tengo aquí, siento que es vivir como en una cautividad, vivir en aquello de lo cual Dios nos sacó, no porque haya sido malo, sino porque el Señor nos estaba mostrando un camino mejor. Y entonces cuando miramos hacia allá pensando en que era mejor aquello que estarle sirviendo hoy al Señor, que estar disfrutando de las bendiciones que tenemos hoy en día, la verdad a veces es vivir con un pensamiento cautivo y vivir añorando aquello que hemos dejado y que hemos renunciado por servir al Señor. El pueblo de Israel pensaba así, ¿por qué Dios nos sacó de Egipto? Para dejarnos morir en el desierto, cuando el Señor les había dado agua, cuando el Señor les había dado carne, cuando el Señor dice, se había mostrado con ellos en la noche, los guiaba un fuego, y en el día los guiaba una nube, y les protegía del calor y todo. Dice la historia que cuando los egipcios salieron a perseguirlos durante el desierto, de fuego se puso entre el pueblo de Israel y se puso entre los egipcios, de tal manera, dice que los que perdieron la vista, no dejaba ver hacia dónde iban el pueblo de Israel. Y entonces pensar en por qué Dios nos sacó para dejarnos morir, la verdad es que era una exageración. Y a veces nosotros estamos así, muriéndonos pues tan decimos por ahí, en el hoyo, porque lo que nos pasa muchas veces lo exageramos y no le tomamos la dimensión correcta a las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Ahora, no quiero decir que el sufrimiento en verdad no exista, sí existe. Ayer platicaba con Cari, ¿no? Nuestras enfermedades, nuestras dolencias y esas cosas, pues sí, ahí están, o sea, es una realidad de nuestras vidas. La cuestión es que a veces nos dejamos llevar más por las cosas que nos suceden que por la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Yo le decía, yo sé que tengo un problema físico y ahí está, y gracias a Dios tiene 1 año y medio casi que no me da ningún problema, hasta hace algunos días, y le decía a Cari, pero yo no puedo hacer nada más que cuidarme y estar al pendiente de esa situación. Pero no puedo tirarme a llorar y decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué dejaste que esto me pasara a mí habiendo tantas mujeres? ¿No? Digo, no, ¿qué tengo de especial yo? Que Dios diga, no, a ti no te va a pasar nada, ¿no? No. O sea, hay cosas que Dios nos permite pasar y que de alguna manera, pues, ¿qué tenemos que hacer? Yo le decía a Cari, pues, sí, se vale llorar, sí se vale, pues, deprimirnos un poco, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que levantarnos y tenemos que seguir adelante y confiar en la misericordia de Dios. Y entonces, el pueblo de Israel casi se tiraba
o se metía en el hoyo, hermanos, porque creía que esos hombres que habitaban esa tierra iban a destruirlos. Cuando nuestros temores son más fuertes que nuestra confianza en Dios, vamos a poner de pretexto a otros. Y vamos a decir, es que el hermano fulanito de tal, por culpa de él yo no hice esto, ¿no? O Señor, si tú mejor cambias al hermano de aquí, te lo llevas allá, entonces sí voy a poder hacerlo. Y decía, Liz, eras tú, ¿verdad? Ayer, no recuerdo quién decía, Señor, o te los llevas o te los mando, ¿no? Y a veces nosotros estamos así, o sea, sí es cierto, va a haber oposición, va a haber cuestiones difíciles en el camino, en nuestra obediencia al Señor, pero saben, eso no es pretexto para que nosotros no obedezcamos lo que Dios ha preparado para nosotros, aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cada uno de nosotros sabemos lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, en las áreas de nuestras vidas en las que tenemos que rendirle nuestra vida al Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros ahorita estamos pensando, sí, es cierto, Dios ha hablado conmigo de esto y solo le he estado poniendo pretextos, solamente he estado poniendo a otras personas para justificarme, para no hacer lo que Dios me pide que yo haga. ¿Saben? Cuando nuestros temores son más grandes que nuestra confianza en Dios, no vamos a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Nos vamos a centrar en nuestros miedos y vamos a dejar que ellos nos hagan olvidar de cuántas veces Dios nos ha liberado. En cuántas ocasiones Dios nos ha provisto, en cuántas ocasiones Dios ha guardado de nuestras vidas de peligros, en cuántas ocasiones Dios ha dado más de lo que necesitamos. Porque en el momento estamos tan centrados en nuestro problema que no vemos más allá de lo que nos está sucediendo en el momento. El pueblo de Israel olvidó eso, cómo el Señor los había librado del pueblo de Egipto, los había librado de un pueblo opresor, de un pueblo que se servía de ellos y que de alguna manera también el Señor los libró a través protegiéndolos de las plagas que el Señor mismo envió para la protección de Israel. En el desierto, cuando tuvieron que caminar durante mucho tiempo y poder llegar hasta allá. ¿Saben? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor ya por nosotros? En medio de la enfermedad, en medio de los problemas familiares, en medio de los problemas en las iglesias. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha liberado? Y a veces nos centramos tanto en pensar la situación presente que hace que nosotros tengamos terror de lo que nos está pasando en el momento y nos olvidamos de que Dios es grande y que si pudo con lo anterior, puede con lo presente también y podrá con lo que viene más adelante. Y entonces el pueblo de Israel olvidó estas cosas de tal manera que dice, se negaron a obedecer al Señor, exageraron las cosas y olvidaron lo que el Señor había hecho por ellos. Pero también cuando nuestros temores pueden ser más fuertes que nuestra confianza en Dios, no nos van a permitir disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. El Señor les dijo que esa generación no entraría a la tierra prometida, ni vería las bendiciones que Él tenía preparadas para ellos. Y toda esa generación murió en el desierto, solamente entraron sus hijos y 2 de los espías, solamente ellos. Creo que no les fue fácil tampoco, pero Dios fue fiel y cumplió su palabra al hacerlos entrar a esa tierra. ¿Saben? Cuando nosotros nos encerramos en nuestros temores, es muy probable que no disfrutemos de las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y entonces nos estaremos quejando después porque al ver a otros cómo el Señor les bendice, cómo el Señor hace cosas con ellos y de repente nuestra vida parece muy parca, como que no pasa nada, ¿no? Así como que no hay nada nuevo que contar, todo es lo mismo de siempre. Y no sé si no se han puesto a pensar en eso, ¿por qué no pasa nada extraordinario en nuestras vidas? ¿No será porque no estamos obedeciendo a Dios? ¿No nos hemos atrevido a dar ese paso que el Señor quiere que demos y avancemos más allá? Y entonces nos quedamos en nuestro confort, en nuestra comodidad, porque eso es lo más seguro.
porque ya conozco el camino, porque ya sé lo que sucede, ya me acostumbré a vivir así, y salir de ahí entonces como que nos da miedo y aparte nos va a incomodar, porque probablemente nos exija más compromiso de nuestra parte. Y ahí es donde como que no, mejor con lo que estoy haciendo ahorita, con eso me la llevo, al cabo estoy sirviendo. No dar más de lo que podemos dar, porque con lo que estoy haciendo ahorita es más que suficiente. ¿Saben? Cuando nosotros o cuando nuestros temores son más fuertes que nuestra confianza en Dios, no nos van a permitir disfrutar de las bendiciones. Pero también vamos a ver que van a ser otros los que disfruten de esa bendición. Y a lo mejor una oportunidad de servicio que teníamos nosotros de hacer, resulta que alguien más la tiene, porque yo me puse mis moños, porque yo no quise obedecer a Dios, porque a lo mejor me puse de estrellita y no quise servir a Dios con las condiciones que había. Yo quería que todo estuviera bien, que nada más llegara yo y hacer las cosas. Pienso, por ejemplo, ¿no? Queremos tener una iglesia grande, pero no queremos pagar el precio de ir a evangelizar. Queremos que la gente llegue por sí solita, y la verdad es que la gente no va a llegar a nuestras iglesias. Raros son aquellos que entran por voluntad propia a nuestra iglesia, porque escucharon un canto, porque algo pasó y Dios los llevó. Pero la verdad es que para tener una iglesia con mucha gente hay que ir por ella. Pero el precio que tenemos que pagar por una iglesia con mucha gente es que tenemos que chambearle. Tenemos que ir por la gente, tenemos que trabajar, tenemos que compartir. Pero decimos, bueno, no, mejor ya aquí con los poquitos que somos, ahí no la llevamos. Nos conformamos con eso. Entonces, cuando vemos que hay iglesias más grandes o que hay ministerios más grandes que el de nosotros, empezamos a tenerle envidia a nuestros compañeros, consiervos. Y en el fondo de nuestro corazón decimos, Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él sí lo invitaron a ir a predicar a esa iglesia? Y yo que tengo tantos años no me invitan a hacer nada, ¿no? Y tiene que ver con eso, muchachos, porque a veces nuestro temor a hacer las cosas, a ir más allá, nos impiden que nosotros nos pongamos en acción. Y eso va a impedir que disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y que sean otros los que las disfruten en lugar nuestro. Porque nosotros no nos atrevimos a dar ese paso de obediencia a nuestro Señor. Cuando nuestros temores son más fuertes que nuestra confianza en Dios, vamos a vivir perdidos en nuestros desiertos. El Señor les dice, no quisieron entrar, muy bien, pues regrésense. Estuvieron 40 años vagando en el desierto y le consultaba a un experto en teología y en Biblia cuánto tiempo hubiesen tardado en llegar si estos hubieran obedecido. Y me decía el hermano Villagrán, de 2 meses y medio a 3 meses les hubiera llevado tomar posesión de la tierra prometida. Y fueron 40 años de estar perdidos en el desierto. Uno piensa 40 años, aquí entre nos, yo casi llego. Digo, 40 años es toda una vida. Es toda una vida, muchachos. ¿Saben? Cuando nosotros no obedecemos a Dios, vamos a vivir perdidos en nuestros desiertos. Y vamos a tener una sensación en nuestras vidas de desierto, de no haber hecho aquello que el Señor quería que hiciéramos y de estarnos arrepintiendo por no habernos atrevido a obedecer al Señor, porque dejamos que nuestros temores fueran más grandes que la confianza en Dios, por dejar que los pretextos y que nuestras exageraciones pusieran a un lado el poder que ya hemos visto que tiene el Señor en nuestras vidas. Yo quiero invitarles en esta mañana a pensar en esto. ¿Qué Dios te está mandando a hacer a ti? ¿Qué Dios está hablando a tu vida? Y te ha dicho que tienes que hacer. Y que pienses por qué no lo has estado haciendo, por qué no lo has hecho. ¿Qué estás esperando que haga el Señor para que tú te decidas a obedecer? ¿Qué esperas? ¿Qué pruebas quieres que el Señor haga para que tú te atrevas a obedecer? Y si cuando Dios te concede, por su misericordia, aquellas cuestiones para poder ver, visualizar lo que pudiera llegar a ser, y el Señor te dice, avanza, y no lo haces,
Muchachos, vamos a vivir encerrados en nuestros desiertos, amargados, porque sabemos que dejamos pasar oportunidades que el Señor ha puesto para que nosotros andemos en ellas. Y que por nuestra falta de confianza en el Señor y obediencia, otros estarán disfrutando porque ellos decidieron obedecer a pesar de no tener toda la información completa para hacer el trabajo que Dios tenía para ellos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te agradecemos